Hola, gente de YouTube, los extrañé. Jajajaja, pinche barbero, ya diles a todos que subiste el video hasta hoy porque anduviste haciéndote bien pendejo toda la semana. Joder, gato, cállate. Bueno gente, en fin, el día de hoy es un honor para mí cerrar la saga del iceberg de las Olimpiadas, pero antes comenzar con el vídeo, quiero darles un anuncio importante. Zelkemo Loquendero ya tiene cuenta de Instagram. El gato y yo los invitamos a seguirnos por esta red social, donde les actualizaremos cosas sobre el canal y podrán interactuar un poco más conmigo. El link de la cuenta se los dejo en la descripción, nos vemos en Instagram. Escasez de agua en Río de Janeiro. Realmente este es un tema muy extenso, pero en resumen, cuando Río de Janeiro ganó la candidatura olímpica en 2009, el gobierno brasileño se comprometió a modernizar y resolver muchos problemas que azotaban a la ciudad costera. Sin embargo, este plan fue todo un fracaso ya que se encontraron diversas bacterias e incluso virus en los ríos, lagos y mares que se iban a usar para las diversas actividades que se iban a ejecutar en las Olimpiadas. Esto, evidentemente se tradujo también en una escasez de agua potable para los ciudadanos. Censura manifestantes en Tokio 2020. Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, es que los japoneses, al menos en su mayoría, no querían las Olimpiadas. Ellos consideraban este evento como un desperdicio de dinero y como una manera de prolongar la pandemia de COVID-19. Muchos protestaron en contra de ella, pero fueron ignorados e incluso censurados para que no opacara la organización del evento. La maldición de Londres 2012. Existe una teoría conspirativa al más puro estilo del Club de los 27, que dice que existe una especie de maldición para los atletas que participaron en este evento, ya que tiempo después de finalizadas estas Olimpiadas, ellos perdieron la vida. Olimpiadas de Tokio 1940. La edición de 1940 de las Olimpiadas estaba planificada para hacerse en Tokio, Japón, sin embargo, debido al actuar de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se cambió la sede a Helsinki. El Comité Olímpico Internacional no permitiría unas Olimpiadas en África. Supuestamente, el Comité Olímpico Internacional no permitiría que un país africano organice unas Olimpiadas. Esto es debido a la falta de infraestructura y buenas instalaciones en estos territorios. Olimpiada Popular de Barcelona 1936. Las Olimpiadas de Berlín 1936 generaron una gran polémica debido a las tensiones políticas que habían entre el gobierno alemán con la comunidad internacional. De esta manera, muchos países anunciaron un boicot a estas Olimpiadas y que en su lugar, harían un torneo alternativo conocido como la Olimpiada Popular. Este evento fue finalmente cancelado debido al estallido de la Guerra Civil Española. Es curioso pensar cómo es que España pasó de oponerse a las Olimpiadas de 1936 debido al régimen de Hitler a ser partidarios de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Bernardo Segura. Bernardo Segura es un exatleta mexicano que se desempeñaba en la disciplina de marcha deportiva. Llegó a las Olimpiadas de Sydney 2000, con un importante palmarés que lo respaldaba y con ganas de llevarse la medalla de oro. Al finalizar la competencia en la que Bernardo había sido victorioso, a unos minutos de que sean entregadas las medallas, el juez de la competencia descalificó al mexicano, debido a una infracción que cometió durante el recorrido. Se hizo un gran escándalo ya que el deportista afirma que no se le notificó de la infracción. Por otro lado, el juez afirma que la infracción le fue notificada al mexicano y que este hizo caso omiso a la expulsión. Sea como sea, este es uno de los episodios más bochornosos en la historia del deporte mexicano. Papalote negro al lado de Díaz Ordaz. Supuestamente, durante la inauguración de las Olimpiadas de Ciudad de México 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba dando el discurso de apertura, voló una especie de cometa o papalote negro cerca de él, como protesta por lo ocurrido en Tlatelolco. Aunque en la transmisión televisiva no se logra ver con claridad, muchos sospechan que en los primeros momentos del discurso se logra apreciar una sombra similar a la de un papalote.
Por otro lado, muchas personas que fueron espectadores del evento afirman que efectivamente, vieron un papalote al momento de que el presidente dictara su discurso. En fin, sin contar las anécdotas de las personas que afirman que fueron espectadores del evento, no existe ninguna otra prueba que afirme este suceso, por lo que podemos tomarlo más que nada como una leyenda urbana. Nadia Comaneci. Nadia Comaneci es considerada la más grande gimnasta que jamás ha existido. Lo que Pelé o Maradona son para el fútbol o Michael Jordan es para el básquetbol, Nadia lo es para la gimnasia. Es recordada por recibir el primer 10 perfecto en la historia de los Juegos Olímpicos, en la edición de Montreal 1976, teniendo tan solo 14 años de edad. Como dato curioso, la máquina que mostraba las calificaciones solo estaba programada para mostrar números del 1.0 al 9.9, por lo que al no poder mostrar un 10, se mostró un 1.0. En fin, ustedes se preguntarán, si esto es una historia de gloria, ¿por qué está en el iceberg? Bueno, esa pregunta es sencilla de responder. Nadia, al ser de Rumanía, fue víctima de la opresión característica de los países del segundo mundo, es decir, comunistas. Era bien sabido que los países aliados de la Unión Soviética durante la Guerra Fría eran todos dictaduras, y algo que caracterizaba bastante a las dictaduras comunistas, especialmente en la Unión Soviética y Europa del Este, era que se tomaban muy en serio el deporte. De esta forma, se sabe que la vida de esta mujer estuvo envuelta en mucha exigencia y presión por parte de ella misma y del gobierno rumano. Se le espiaba constantemente para garantizar que no tuviera ninguna distracción que la alejara de sus entrenamientos e incluso durante su adolescencia se le prohibió tener novio. Afortunadamente, logró escapar de Rumanía y pudo hacer una vida más alegre y libre en Estados Unidos, donde vive aún hoy en día. Boicot a Moscú 1980. Aunque los Juegos Olímpicos intentan vendernos una imagen de que son un evento de unión y fraternidad entre las naciones del mundo, lo cierto es que es muy ingenuo pensar que no se usan con fines propagandísticos. Como ejemplo tenemos a las Olimpiadas de Moscú 1980, las cuales fueron boicoteadas por diversos países, obviamente siendo estos en su mayoría países del bloque capitalista, iniciando por Estados Unidos, claro está. La razón del boicot fue la invasión a Afganistán hecha por la Unión Soviética en aquellos tiempos, la cual fue muy criticada por la comunidad internacional. Algunos países que no asistieron a este evento fueron Estados Unidos, Noruega, Japón, Corea del Sur, Canadá, Alemania Federal Occidental, la República de China y la República Popular China. McDonald's y Los Ángeles 1984. La Unión Soviética, junto a los países del bloque comunista como lo eran Polonia, Alemania Democrática Oriental, Bulgaria, Vietnam, Cuba, Corea del Norte, Angola, Yemen del Sur o Hungría, decidieron ahora ellos boicotear las Olimpiadas de Los Ángeles 1984, en venganza al boicot de Moscú 1980. Sin embargo, esto trajo una consecuencia un poco graciosa, ya que la cadena de comida rápida, McDonald's decidió hacer una promoción que consistía básicamente en que se le daba al cliente una tarjeta o folleto que tenían que raspar, dándoles un deporte en específico. Si Estados Unidos ganaba una medalla de bronce en dicho deporte, el cliente tendría derecho a una Coca-Cola gratis. Si ganaba una medalla de plata, recibiría unas papas fritas y si ganaba una medalla de oro recibiría una Big Mac. Lo curioso es que los deportes que se encontraban en la promoción eran todos deportes que casi siempre eran ganados por la Unión Soviética o alguno de sus aliados, pero al haber boicoteado las Olimpiadas, las medallas se las llevaron los atletas estadounidenses. No hace falta mencionar la gran cantidad de dinero que perdió la empresa debido a este imprevisto. Corrupción del Comité Olímpico Internacional. Es muy interesante el caso del Comité Olímpico Internacional, ya que similar a la FIFA en el caso de los mundiales de fútbol, el Comité Olímpico Internacional invierte poco o casi nada de dinero para la organización pero se queda con casi todos los ingresos que generan las Olimpiadas. Además, se sabe que los altos mandos del comité piden a los países organizadores que los reciban en los hoteles más lujosos y con todas las comodidades posibles. Esto tal vez no sea precisamente malo, pero sí es una práctica abusiva. También se dice que el comité le pide al gobierno del país organizador que le den preferencia al evento y así no paguen impuestos. Esto explicaría por qué cada vez menos países están dispuestos a organizar unas Olimpiadas.
Ataque en Atlanta 1996. Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 son recordados por un ataque hecho por Eli Robert Rudolph, quien era un fanático religioso cristiano, que se oponía a las Olimpiadas debido a que, según él, era un evento que promovía ideales socialistas y globalistas, así como el aborto y la homosexualidad. El propósito de este atentado fue el de detener la ejecución del evento. En este atentado perdieron la vida 2 personas a causa directa o indirecta de la explosión y más de 110 personas resultaron heridas. Afortunadamente, este enfermo fue capturado en 2003 y se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De Múnich 1972. Hablando de ataques, tenemos aquí otro bochornoso y lamentable suceso ocurrido durante unas Olimpiadas. En esta ocasión, hablamos de las Olimpiadas de Múnich 1972. En aquellos tiempos, Alemania buscaba limpiar la imagen que alguna vez Adolf Hitler le dio al mundo de lo que eran Alemania y el pueblo germano, y quiso darse a conocer como un país abierto y amigable. De esta manera, el gobierno de Alemania Occidental redujo bastante la seguridad, al punto que básicamente cualquiera podría acceder a las instalaciones olímpicas sin el más mínimo protocolo de seguridad. Ignorando el hecho de lo irresponsable que fue esta decisión, un grupo palestino aprovechó la situación para entrar a las instalaciones y secuestrar a los atletas israelíes. El propósito de este atentado era que a cambio de la libertad de los ciudadanos israelíes, Israel liberaría a prisioneros palestinos. Lamentablemente, las cosas se salieron de control tanto para los atacantes como para las víctimas y resultó en fatalidades. Todo esto, sumado al irresponsable e ineficiente actuar de la policía alemana, quedó manchado como probablemente el episodio más lamentable en la historia de las Olimpiadas. Limpieza social en Corea del Sur. Creo que a todos se nos hace fácil ver a estas dos naciones gemelas como una especie de campos opuestos. Por un lado, tenemos a Corea del Norte, un país increíblemente autoritario, acusado de múltiples abusos a los derechos humanos de sus ciudadanos y relaciones diplomáticas hostiles con la comunidad internacional. Por otro lado, tenemos a su hermana gemela, Corea del Sur. Un país amigable, desarrollado, democrático, libre, con relaciones pacíficas con la comunidad internacional en general y abierto a todo el mundo. Sin embargo, Corea del Sur no se queda atrás en cuanto a atrocidades cometidas se refiere. A mediados de la década los años 80, Corea del Sur se encontraba en pleno auge, ya que estaba pasando de ser un país devastado por la división política de la Guerra Fría y la Guerra de Coreas a ser un país próspero y desarrollado. Además, la carta de presentación de este país a la comunidad internacional sería nada más y nada menos que los Juegos Asiáticos de 1986 y las Olimpiadas de Seúl 1988. Corea del Sur no podía permitir ningún tipo de imperfección. De esta manera, comenzó una especie de campaña de purificación social, en la que las personas más desdichadas de Corea del Sur, como los vagabundos o niños huérfanos, serían enviados a supuestos centros de educación y adaptación social. Claro, esto no podía ser más falso, en realidad eran prisiones que rayaban en la definición de campos de concentración, donde los prisioneros sufrían todo tipo de atrocidades, las cuales dejo a tu imaginación. Muy curioso pensar que un país que todos vemos como un ejemplo a seguir, tiene una historia tan oscura en cuanto a opresión se refiere. Del Tíbet 2008. China y la región del Tíbet históricamente han tenido relaciones muy tensas. Desde mediados del siglo XX, muchos ciudadanos tibetanos han huido de sus hogares en busca de una vida más tranquila, lejos de la represión del gobierno chino. Se dice que Pekín aumentó la presión por supuestamente alcanzar la paz con el Tíbet a vísperas de las Olimpiadas de Pekín 2008, para así darle al mundo la idea de una China pacífica, aunque muchos medios cuestionan los métodos usados por China y lo ven más como censura y opresión al pueblo tibetano que como una verdadera tregua. Crisis económica de Grecia impulsada por Atenas 2004. Es bien sabido que Grecia pasó de ser uno de los países más prósperos de Europa durante la Guerra Fría a ser uno de los más inestables y económicamente débiles de los últimos años.
Una de las principales razones de esta famosa crisis griega fue precisamente la enorme deuda que el país helénico adquirió a lo largo de décadas anteriores, cosa que afectó no solo a la ciudadanía griega, sino incluso al euro, moneda usada en casi toda Europa occidental. En fin, muchos consideran que buena parte de esta deuda fue adquirida durante la organización de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, los cuales significaron un gasto enorme para Grecia, del cual no se pueden recuperar. Bueno gente, con esto finalizamos el vídeo. Los invitamos, una vez más, a que nos sigan en Instagram, ya que ahí daré actualizaciones del canal y subiré historias donde podremos interactuar y saber más cosas sobre mí. Bueno raza, ya oyeron al virgen, síganos en Instagram, ya que por ahí oí que los pibes que nos sigan les crecerá el nepe y las pibas que nos sigan se pondrán bien buenotas. Bueno, eso dicen jajajajaja. Nos despedimos Zelkemo. Y el gato. Se la lavan papus y mamus.